Va ser una nit terrible, una nit terrible. La desesperación de tener a vecinos a menos de 50 metros de distancia, con el río a un palmo de que los alcanzara, con todas sus viviendas aniquiladas y sobre todo esa impotencia de no poder salvarlos, de no tener a los bomberos, a todos los servicios que podían intentar echarles una mano y no poder hacer nada. Esa situación fue dolorosa. Yo hablé con la delegada del Gobierno, con Pilar, a las 7:05 y ya le dije que en Paiporta iba a ser una desgracia muy grande, pero no podían llegar. El agua llegaba a 3 metros, era imposible. Y recuerdo muy bien cuando me acerqué a la comisaría de policía, porque era el centro neurálgico donde pensaba que íbamos a poder pues conectar y empezar con todos los equipos de emergencia y verla totalmente destruida, ¿no? Y eso fue un dolor impresionante porque ahí sentimos miedo. Durant el dia ja següent començaren a aparèixer la informació, els testimonis, i això és molt dur. I sobretot el que, sense dubte, va ser més dur és buscar les persones desaparegudes. I les primeres hores varen ser això, localització de persones que havien faltat i fer tot el possible perquè les autoritats pogueren arribar i reconèixer els cossos. Y bueno, fue como volver un siglo atrás, ¿no? Tener que gestionar sin ordenadores, tener que gestionar sin teléfonos, volvimos a hacer bandos en papel, como se hacía antiguamente. Ese primer dia, el dia 1, que va ser el dia 30, vam poder comprovar la magnitud del drama. Però ens posàrem mans a l'obra immediatament, constituírem i reunírem el Secopal i començàrem a prendre decisions. El dimecres, quan vam veure que eixien tots els treballadors, els arreparem en autobusos, 1.000 treballadors, havien estat hores i hores en fang, en aigua, en les empreses, i posar-los en col·letges i atendre-los, i el primer que demanaven era un carregador per a dir a la seva família que estem vius. La Guardia Civil llegó saltando los montones de tierra que había en la carretera, estábamos incomunicados por carretera, sin luz, sin agua, y todos los vecinos a arrimar el hombro, los agricultores con su maquinaria, y a poner poquito a poco el pueblo el día a día. D'alguna manera és com si fos una pintura molt bonica que s'ha desdibuixat, no? I que ha perdut els colors, no? Però també l'esperança de que la gent torne a viure en el poble en la tranquil·litat i en la pau que vivia. Tenemos un arduo trabajo para recuperar lo que es nuestra seña de identidad, que es el Parque Natural del Turia, y esperamos ahí a toda la administración con recursos y trabajo para recuperar todo lo que es el pulmón del Turia y toda la parte del río. Yo mandaría un mensaje de esperanza. Yo soy una persona muy optimista y yo creo que de esto hemos aprendido muchísimas cosas, pero la resiliencia y la fortaleza de la que salimos de esta catástrofe yo creo que nos va a ayudar a afrontar todos los retos que tenemos por delante, y hemos aprendido muchas cosas, por desgracia, de la desgracia. Entonces me gusta poner de manifiesto y de relieve aquellas cosas positivas que hemos vivido también como consecuencia de esta catástrofe, como palanca, ¿no?, para agarrarnos hacia un futuro mejor, sobre todo mejor que el del último año, porque en el momento en el que necesitemos algo, sin pedirlo, tendremos una mano amiga que nos ayudará. Guillermo Luján, alcalde de Aldaya. Javier Mansilla, alcalde de Manises. Lorena Silvent, alcaldessa en l'Ajuntament de Catarroja. Andreu Salom, alcalde de l'Alcúdia. Eva Sanz, alcaldesa de Benetússer. José Morell, alcalde de Chastel. Robert Fraga, alcalde de Ribarroja de Túria. Maribel Albalat, alcaldesa de Paiporta. Raúl Pardo Espeiró, alcalde de Gestalgar. Josep Almenar, alcalde de Picanya.
Andoni León, alcalde de Pedralba. Cristina Mora Luján, alcaldesa de Quart de Poblet. Toni Saura, alcalde de Alaquàs.